Buenas noches a todos otra vez. Ya son las 9:15, ya hemos esperado mucho. Empecemos con nuestra clase, por favor. Ahora les comparto lo que nos toca. Les he enviado anoche el casito, ¿lo han leído? Teníamos el casito de la compañera y teníamos otro caso que yo les mandé para que completen. ¿Han leído por lo menos? El de la compañera lo vamos a discutir hoy, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se logra ver? Sí, se ve. Lisa, se puede ver. Ya, qué bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las terapias, ya la aplicación de terapias. En este caso vamos a hablar sobre la terapia cognitiva. La terapia cognitiva tiene una amplia aplicación terapéutica y se basa en la premisa de que los pensamientos, las emociones y las conductas están interrelacionadas. Entonces, al estar interrelacionadas estas tres conductas, digo, premisas, entonces al afectarse el pensamiento se refleja en la conducta. Las emociones también se reflejan en la conducta y en los pensamientos. Y nuestra conducta también va en función a estos dos. Entonces, eh, por eso es que habla sobre esta terapia que está tan relacionada con estos ámbitos, ¿no? El pensamiento, la emoción y la conducta. Entonces, dice que el cambio entre estos patrones, ya sea el pensamiento, puede influir positivamente en las emociones o tal vez de manera negativa, ¿no? Y también en el comportamiento. Estas tres premisas son las que influyen. Una se influye a la otra y la otra a la otra y siempre están influenciadas por ellas y se demuestra a través de nuestro comportamiento y de la conducta. Esta terapia eh, cognitiva es una terapia que se aplica para tratar trastornos mentales, emocionales, conductuales y de la personalidad. Se basa en la idea de que los trastornos psicológicos son causados por distorsiones cognitivas, es decir, están formadas del pensar equivocado, ¿sí? Y que parecen ante una determinada situación. Entonces, si nosotros estamos hablando de alguna distorsión cognitiva, podemos ver esta distorsión en nuestro pensamiento, que puede ser equivocado, en nuestra percepción, que puede ser equivocada, y esto se determina de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si yo estoy caminando por la calle y veo a una amiga y se pasa por mi lado, y yo este día justo he estado muy nerviosa, preocupada y la veo pasarse, entonces quedo susceptible y digo, ay, ¿por qué no me habrá hablado? ¿Qué pasaría? Y empiezo a tener pensamientos que son irracionales, ¿no? Y posiblemente ella ni siquiera me haya visto, ¿no? Porque debe estar también en su mundo. Y esos pensamientos equivocados o errados hace que nosotros estemos constantemente
con este pensamiento y lo cual nos provoca en muchas situaciones alguna manifestación en nuestra conducta. Y por eso es que la forma, em, siempre cualquier conducta, cualquier pensamiento está acompañado con eh, el momento, la situación en el que estemos viviendo. Bueno, aquí vamos a ver algunas definiciones de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y la terapia cognitivo-conductual es la aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en principios y procesos válidos, según Plaut en 2001. Eh, Tenemos también la sustentación teórica, se sustenta en teorías del aprendizaje, según Caro, el 2007, e incorpora en la explicación del comportamiento humano qué factores podemos modelarlos procedentes a cualquier ámbito de la psicología. Esta teoría involucra la psicología evolutiva, involucra la psicología social y por ende a la psicología cognitiva. También tenemos como conceptos a Ruiz, Díaz y Villalobos el 2012, y ellos refieren que la terapia cognitivo-conductual es parte de la idea que todos eh, vamos teniendo a través de nuestra conducta. El adaptarse y desadaptarse es un proceso también por el cual nosotros vamos moldeando nuestra conducta, ¿sí? Y esta forma es una forma aprendida que se puede modificar mediante principios de aprendizaje. Entonces, toda la conducta está de acuerdo al entorno y a principios de aprendizaje, según Ruiz. Para Vuela, Casal y Sierra, el objetivo es la detección y cambios de pensamiento emocionales y conductas desadaptativas. Por lo tanto, ¿cuáles son los pilares de esta teoría o los pilares básicos de la teoría cognitivo-conductual? Durante el proceso del desarrollo y fundamentos teóricos que han aparecido con lo que es la terapia cognitivo-conductual, se encuentran como pilares básicos de esta teoría el aprendizaje clásico de Pavlov y Watson, ¿sí? El aprendizaje operante de Skinner, el aprendizaje social de Bandura y por ende el aprendizaje cognitivo de Albert Bellis y Aaron Beck. La terapia cognitiva conductual también tiene algunos principios y esta terapia, uno de sus principios básicos es la aplicación y tener en cuenta la formulación del paciente, ¿no? Cómo el paciente viene a la consulta, con quién viene solo, él acepta venir o está obligado a venir a la consulta. Entonces, estos términos de comportamentales y cognitivos, también emocionales, afectan mucho en lo que es la terapia. Entonces, es por eso importante saber muy bien cómo viene el paciente, qué factores cognitivos y emocionales están jugando en su pensamiento. Buscar también la forma y formar una alianza terapéutica, promoviendo la participación si es de un niño, del entorno familiar, de la escuela, o también dar una orientación o orientar también sobre los problemas determinados con estos objetivos definidos, ¿no? Tenemos que
tener toda esta información, orientarnos bien hacia lo que vamos a realizar, hacernos nuestros objetivos para ver qué conducta o qué tipo de caso tiene el paciente para nosotros poder cambiarlo. Entonces, de acuerdo a la demanda del paciente, nosotros vamos orientando el problema, determinando objetivos para poder intervenir con nuestros pacientes. La terapia es educativa y se centra también en el presente. Estas terapias también se las utiliza como moldeamiento, se las utiliza de forma de aprendizaje, porque se utiliza mucho lo que es la memoria, el pensamiento y se trabaja en las emociones. Ayuda al paciente a identificar sus pensamientos disfuncionales para generar cambios a través de una variedad de técnicas. ¿Se acuerdan cuáles eran los pensamientos irracionales que teníamos? ¿Se acuerdan que hicimos la práctica con el huevito? Entonces, estos pensamientos irracionales es con los cuales debemos trabajar para eliminar y formar cambios de conducta en la persona. Eliminando estos pensamientos, estas ideas irracionales, haciendo nuestros objetivos de cómo vamos a intervenir, podemos hacer un cambio en lo que es la conducta de nuestro paciente. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual es un modelo de intervención. Y eso no se tienen que olvidar, ¿no? Estos modelos de intervención o de tratamiento que puede ayudar a diversos problemas o trastornos psicológicos, ¿sí? Es considerada la estrategia de intervención clínica más utilizada y eficaz en los mejores y da los mejores resultados. Entonces, su fundamentación se basa en considerar que las situaciones en que nos sucede son interpretadas por nosotros de una u otra manera en función de una serie de circunstancias y o características de la persona. Entonces, ¿en qué momento esta persona es espontánea, finge su comportamiento, es estable emocionalmente? Entonces, todo eso tenemos que ir interpretando y analizando para poder dar una buena intervención. Al hacer la explicación de lo que está ocurriendo mediante sus pensamientos, creencias, estas manifestaciones emocionales, donde también influye el factor de sentimientos, eh, podemos nosotros impulsar nuestras conductas a reaccionar de manera distinta o de reacciones diferentes ante ciertas situaciones, ante ciertas circunstancias. Y hemos visto que cada persona es muy diferente en torno a su conducta, a su desarrollo. Sin embargo, eh, estas conductas también están reforzadas por el entorno social. Y así pues, entonces el psicólogo debe trabajar desde la perspectiva de la psicología cognitivo-conductual en un análisis de intervención a patrones de pensamiento o sistemas de creencias. Entonces, estos pensamientos o estas creencias muchas veces son disfuncionales y ellas hacen que nosotros podamos o tengamos alguna opinión o percepción errada de la situación. Y entonces a estas conductas emocionales es que se da una respuesta a nivel fisiológico. Y esta respuesta a nivel fisiológico se manifiesta en lo que es nuestra conducta. La terapia cognitivo-conductual tiene tres fases. El proceso
de estas tres fases consta en lo que es la evaluación. ¿Sí? Nosotros antes de poder hacer una terapia tenemos que valorar, hacer una evaluación, examinar cuidadosamente el caso mediante una entrevista, una anamnesis, la observación clínica, hacer registros o autorregistros de estos diferentes instrumentos, estandarizar también los instrumentos de evaluación o ver si son válidos o no en nuestro medio. Casi la mayoría de los test que usamos están validados en Chile, Argentina, y eso nos ayuda a poder dar un parámetro en relación a nuestro entorno. Luego, la intervención. Al ya nosotros haber evaluado al paciente o a esta persona, hacemos nuestro diagnóstico, nuestro informe, y de acuerdo a todo los datos que hemos recibido en la evaluación, podemos interpretarlo y hacer una intervención de todas estas necesidades que requieren el apoyo o que requieren de una técnica terapéutica orientadas al logro de los objetivos planeados. Luego de hacer la evaluación, donde estamos identificando el diagnóstico, luego hacemos la intervención en la cual nos planteamos objetivos en función a esta evaluación que hicimos. Y por último, hacemos un seguimiento. Se evalúa la efectividad del programa terapéutico en lo posible o mediano o largo plazo. Se realizan ajustes necesarios para mantener el conocimiento de esta técnica, ¿no? O de esta intervención. Si realmente hemos hecho cambios positivos o todavía nos falta, entonces nosotros podemos ir en el transcurso de la terapia, ir ajustando algunas técnicas o algunas pruebas para poder ayudar mejor a nuestro paciente. ¿Cuál es la aplicación de la terapéutica de la teoría cognitivo-conductual? Perdón. Ante una determinada situación o estímulo, cada persona realiza o da una respuesta como reacción. Esta respuesta está mediada por procesos de significación o evaluación de acuerdo al entorno en que nos estemos rodeando o en función al paciente, al caso del paciente o al diagnóstico del paciente. En base a los objetivos, nos planteamos objetivos en base al diagnóstico. ¿Qué deseamos cambiar? ¿Qué conductas deseamos cambiar? ¿Cuál será nuestra meta? Tendremos conductas que vamos a ir cambiando a, a corto plazo, o tendremos algunas conductas que tendremos que ir cambiando a largo plazo. Entonces, para eso es importante tener el diagnóstico claro y de este diagnóstico claro plantearse objetivos en función al diagnóstico. Estos procesos de significación y evaluación realizados son la base y la estructura cognitiva de cada uno, ¿sí? Lo cual generalmente se denomina esquemas. Entonces hacemos esquemas para que esta persona vaya cambiando su percepción. Junto a las experiencias vividas por cada persona, las cuales, aunque sean sin saberlo, generan algún tipo de aprendizaje. Si yo traigo una niña a mi casa y esta niña se adapta, va a tener otro tipo de aprendizajes de acuerdo a lo que es mi entorno. La terapia
cognitivo-conductual se aplica en pacientes y en terapias de trabajo, en equipo, puede ser individuales, y previa terapia, pues tiene que ser siempre a través de una evaluación diagnóstica. Si tenemos el diagnóstico, vamos a poder interpretar y hacer lo que es el tratamiento o la intervención cognitivo-conductual. Para ello también se identifica cuáles son los pensamientos negativos o inexactos que él tiene en ese momento, porque a veces uno a través de su lenguaje también expresa estos sentimientos, ¿no? Ya sean negativos, ya sean positivos, inexactos o exactos. Y la enseñanza del paciente es identificar los pensamientos automáticos y ver sus posibles errores de interpretación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro consultorio cuando vienen personas con un tipo de característica o diagnóstico, lo que tenemos que hacer nosotros es automáticamente ver, interpretar estos errores, ¿no? Además, ver cómo este paciente se puede adaptar y a qué tipo de intervención le podemos hacer. Se cuestiona también los pensamientos para que el paciente pueda ver las cosas de una forma más realista y constructiva, ¿sí? Y más clara. Lo que nosotros tenemos que hacer con los pacientes es orientar a que ellos modifiquen estas conductas. Orientar, mostrarles que estos pensamientos son irracionales, estas ideas o creencias también, ¿no? Que no nos lleva a nada bueno y que no se debe vivir del pasado. Entonces, es a través de estas terapias o intervenciones donde se apoya mucho en lo que es el trabajo en equipo, el trabajo en la casa, con estas técnicas cognitivo-conductuales. También se forman los pensamientos negativos o inexactos, ya habíamos dicho, se señala al paciente y se identifica qué pensamientos son automáticos y a ver sus posibles errores de interpretación, ¿sí? Asimismo, se cuestiona el pensamiento para que el paciente o la persona pueda ver las cosas de una manera más realista y constructiva y esta terapia pueda ayudar al paciente, buscar que esta terapia esté en función a nuestro paciente. ¿Qué características tiene la terapia cognitivo-conductual? Se caracteriza por ser una terapia breve. Y esto es muy importante porque no todo el tiempo algunas personas, si son terapias largas, dejan de asistir, ¿no? Y ya no van. em, hacen a medias y se quedan ahí mucho por la parte económica, por el tiempo o por último que ya se cansaron tantas veces ir a la terapia. Entonces, esta terapia es breve, ¿sí? Se focaliza en el presente, en la problemática planteada y en su solución. Entonces, por eso es que tenemos que tener bien claro eh, estas características, ¿no? O problemas para darle la solución, hacer prevenciones hacia el futuro o hacia futuros trastornos, si es que esta conducta no es modificada, a la larga puede tener algún otro trastorno